2020. Y hay 4 o 5 factores que explican este frenazo de la economía en el primer semestre del año. El primero, una caída en la facturación de PDVSA. Recordemos que aunque Chevron y la industria petrolera han mejorado ligeramente la capacidad de producción de petróleo, Chevron ha probablemente incorporado a la producción unos 125,000 barriles, el precio de la cesta Merey, de la cesta venezolana de petróleo, ha caído y por tanto el P por Q, precio por cantidad, hizo que el ingreso total de la nación fuera menor. Y todavía el petróleo tiene la capacidad de arrastrar en positivo o negativo esta economía. Entonces la caída de la facturación de PDVSA es uno de los factores que impactó negativamente el ritmo de actividad económica. Segundo, eso implicó también una caída del gasto público. El gasto público tiene la capacidad de dinamizar algunos sectores y no hubo la capacidad de caja para poder gastar en los diferentes ámbitos de lo público para dinamizar la economía. La restricción también del crédito bancario. Sabemos que el crédito en Venezuela no existe, entonces no hay posibilidad de apalancar actividad económica con crédito porque simplemente desapareció, dado que estamos en un escenario de tasas reales negativas muy alto. Y después el tema de la caída de las ventas del sector comercio, del sector manufactura, a consecuencia de la restricción presupuestaria de las familias, asociado a la alta y persistente inflación que ha vivido Venezuela. Venezuela en los últimos 12 meses ha vivido un 408% de inflación, de acuerdo al Banco Central. Obviamente eso golpeó muy fuertemente el ingreso real de los venezolanos y con eso se moderan sus patrones de consumo, y al moderarse los patrones de consumo se moderan las ventas de las empresas, el nivel de actividad económica, y todo está correlacionado. Y finalmente, tal vez el punto clave también, la caída en la recaudación tributaria. Recordemos, y con esto cierro la idea, recordemos que el impuesto sobre la renta del año 2022 se está recaudando en el 2023. Si hemos vivido en los últimos 12 meses 408% de inflación, quiere decir que lo que recibe el fisco es una cantidad mucho más pequeña del impuesto que se generó durante el año fiscal 2022. Entonces eso afecta y lleva a la quiebra las finanzas públicas de una nación y su capacidad de gasto en compra de bienes y servicios, en educación, en salud, en infraestructura, y al final es un círculo vicioso que se ha ido generando. Conclusión, todos esos factores te han llevado a una caída de la actividad económica, a una caída del consumo. Algunas empresas, como Data Analysis, calculan que el consumo cayó en el primer semestre del año en 5%, y es un círculo vicioso en el cual hemos caído. Yo solo espero, y ahorita podemos hablar de eso, que el tercer y cuarto trimestre haya un ligero repunte de la actividad económica, sí, para que todavía el año termine en un número positivo, aunque bajo, de crecimiento económico. Sí, hay algo que me llama la atención porque tú hablas también de la venta de petróleo, y Chevron ha aumentado su exportación para los Estados Unidos. De hecho, estamos en número 6 ya de países exportadores de petróleo para ese país. Y no debería esto reflejarse, ya que se han mantenido los precios del petróleo, por lo menos West Texas, lo que es parecido al que nosotros tenemos. No deberíamos haber aumentado esa recaudación petrolera. Sí, cosa que es positiva, y también hay que decirlo con ecuanimidad, hemos mejorado, tanto el sector público como el aporte de Chevron ha mejorado la cantidad de petróleo que estamos produciendo. Eso es importante, la cantidad de petróleo. El problema es que el Merey, la cesta petrolera venezolana, bajó de manera importante en los primeros 4 o 5 meses del año. Entonces todavía el precio por cantidad de lo exportado es menor a lo que fue los primeros 5 o 6 meses del año 2022. Es decir, todavía las cantidades aumentaron de producción petrolera, pero el precio bajó y el ingreso total de la nación disminuyó. Y eso es uno de los factores claves explicando el ciclo recesivo. Una economía que todavía sigue dependiendo en gran medida del petróleo para poder tener un buen desempeño macroeconómico. Uh-huh. Mira, también tenemos algunas cifras que me llaman la atención, no sé si has tenido oportunidad de verlas, porque leemos que Citgo, la utilidad neta cayó 59.45%, más de la mitad en el segundo trimestre, pero va a continuar recomprando su deuda. Háblame un poco sobre Citgo y sobre si Venezuela sigue teniendo algún tipo de acceso a esos fondos. Bueno, es muy opaco lo que es. Hay un problema de opacidad en el sector público. Recordemos que Venezuela, en el último índice de transparencia presupuestaria, sale de último en el índice junto a Yemen. Hay un problema de opacidad, de oscuridad en el manejo de la data, sobre todo de finanzas públicas, las empresas del Estado, y nadie en esencia tiene acceso a las cuentas de la nación por el nivel de opacidad. Entonces no hay data que tú puedas revisar objetivamente
para ver cuál es la situación financiera del Estado y de las empresas públicas del Estado. Sospechamos que debe ser muy negativa, dada el bajo ingreso que todavía tiene Venezuela, porque aunque haya mejorado su producción petrolera, estamos hablando de 735,000 barriles, cuando en el 1998 Venezuela estaba produciendo entre 2.8 y 3.2 millones de barriles. Estamos hablando de un 25% del petróleo que Venezuela producía hace 23, 24 años. Entonces su ingreso por petróleo, tanto fiscal como por exportaciones, es mucho menor y la situación de la nación es muy limitada. En un año bueno, el petróleo podía generar 80, 85 mil millones de dólares en ingresos brutos por exportaciones, y este año, siendo optimista, va a estar por debajo de los 20 mil millones de dólares. Uh-huh. Bueno, como dices tú, hay una opacidad ahí que todavía, bueno, ojalá que salga todo con transparencia a la luz pública. Hay una nueva noticia también, ya que estamos hablando de la recaudación del gobierno, porque ayer el Tribunal Civil Central de Lisboa de Portugal ordenó a la entidad financiera Novo Banco que devuelva a diversas entidades venezolanas, incluyendo PDVSA, el Banco de Desarrollo Económico Bandes, los activos que tienen congelados. Sin embargo, están ahí y no tiene acceso todavía a la nación. ¿Cuánto sería esto? ¿Tienes idea? ¿Podría permear a la población y muchas ayudas que se necesitan aquí en el país? Sí, bueno, lo que tengo, igual que ustedes, es una noticia periodística. Entiendo que estamos hablando de una cifra importante en dólares, ojalá se dé. El tema es que eso está como los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro que generó, que fueron 5.100 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario públicamente en su página web publicó que no va a hacer el desembolso de esos derechos especiales de giro al gobierno venezolano. Esos recursos serían muy útiles para llevar a cabo programas sociales en esta circunstancia de emergencia, o inclusive para llevar un aumento generalizado de sueldos y salarios que una gran parte de la población requiere con urgencia. Recordemos que, de acuerdo en COVID, el 82% de la población venezolana vive por debajo de la línea de pobreza, y el venezolano es, en América Latina, el ciudadano que tiene el salario mínimo y promedio más bajo del continente. En esas circunstancias, cualquier incremento que tú puedas generar en sueldos y salarios sería muy, muy útil para esa gran mayoría de venezolanos humildes, y estos recursos de derechos especiales de giro o los que se recuperan que tú acabas de mencionar podrían ser muy útiles para llevar a cabo subsidios directos focalizados dinámicos para esa gente o para aumentos salariales directos. Ojalá se den ese dinero, entre al fisco y el gobierno haga un uso eficiente de esos recursos para, sobre todo, proteger a los más humildes, los más necesitados en estas circunstancias tan especiales, en medio de un ciclo recesivo y de altísima inflación. Y con esto cierro la idea, Pedro. Uh-huh. Estamos hablando de que el escenario cambió. A principios del año pasado, o a finales del año pasado, creíamos que la economía iba a crecer un 5 o 6%, combinado con una inflación relativamente alta, pero el escenario cambia. Ahora estamos hablando de que probablemente, siendo optimistas, la economía podría crecer 1 o 2% solamente, combinado con lo que es la inflación más alta del mundo, 3 dígitos, 200, 250%. Entonces el escenario cambia radicalmente y lamentablemente ya nada nos salva de una inflación de 3 dígitos para el 2023. Muy bien. Bueno, pero Estados Unidos, sin embargo, hoy, hablando de ese país, dio unos resultados, indicadores económicos positivos. El CPI, Consumer Price Index, o índice de precio del consumidor, que mide la inflación y el gasto, fue por debajo de lo esperado. Se esperaba por encima de 3.3, fue 3.2. Y está dando señales por todas partes que no creen que van a subir más las tasas. Eso puede ser positivo para los mercados, para la economía. Tu valiosa opinión, por favor. Sí, no, eso es fundamental. La Reserva Federal, igual que el Banco Central Europeo, a consecuencia de la presión inflacionaria durante el 2022, llevó a cabo una política monetaria muy agresiva con incrementos sistemáticos de la tasa de interés. Y eso ha tenido impactos brutales sobre los mercados, entre ellos el mercado de deuda, el mercado de créditos hipotecarios. Recordemos que las tasas de interés en la mayoría de los créditos hipotecarios son flexibles, movibles en el tiempo, y alguien que adquirió un apartamento hace 4 años al 2%, ahora está pagando una tasa de interés del 6-7%. Entonces su costo financiero se ha incrementado abrumadoramente, haciendo que muchas familias norteamericanas, europeas, tengan que destinar un porcentaje altísimo de ese ingreso al pago de esos créditos hipotecarios que han sido afectados por el incremento de tasas de interés. Que se suavice el ritmo de crecimiento de inflación en Europa y en los Estados Unidos es muy positivo para que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no sigan haciendo incrementos a la tasa de interés
y que eventualmente puedan reducir esa tasa de interés base y por tanto afectando positivamente la capacidad de ahorro y de ampliación del salario real de los europeos y norteamericanos en general de los mercados, ¿no? Eso es un buen punto que tú estás diciendo, porque claro, las tasas de interés con que suban de 3 a 7% parece que no fuera nada, pero en hipotecas de 30 años, y son montos altos generalmente, sí, bueno, le toca muy duro al bolsillo del que vive en los Estados Unidos y necesita estos créditos, ¿no? Se vuelve exponencial. Sin lugar a dudas, Pedro. Pongamos un ejemplo base. Una casa de clase media en los Estados Unidos o Inglaterra. Con los cambios en las tasas de interés, lo que era un crédito mensual de $1,200 subió a $1,700, $1,800. O sea, $600 mensuales para una familia aún de ingresos altos es un duro golpe al bolsillo, y eso fue la consecuencia del incremento sistemático de las tasas de interés, consecuencia a su vez de una política monetaria muy agresiva para tratar de controlar el ritmo inflacionario. Recordemos que en el 2022, tanto Europa como Estados Unidos tuvieron una inflación más alta de los últimos 40 años, y la Reserva Federal y el Banco Central Europeo llevaron a cabo sistemáticos incrementos de la tasa de interés tratando de suavizar el ritmo de crecimiento de los precios. Y sí, aparentemente está dando resultados, y yo espero que los próximos meses veamos una disminución, gracias a la caída del ritmo de crecimiento de los precios, una disminución de las tasas de interés de los créditos, ¿no? Lo cual es bueno para todos y para el mundo, y especialmente para los norteamericanos y europeos. Sí, mira, ya para cerrar, un punto importante que nos está afectando a los seres humanos, que es las olas de calor y los cambios climáticos, que por fin llegaron ya las últimas noticias y que dicen, no, ya se acabó la época de que se está calentando, ahora viene la época que nos vamos a derretir prácticamente, pero vemos que sí, está afectando al bolsillo de los seguros. Vemos, por ejemplo, Hawái hoy, que más de 34 muertos, y Maui se está prácticamente desapareciendo toda una población. Ya los Estados Unidos declararon como emergencia lo que pasa en Hawái. También vemos en Noruega que las inundaciones están causando estragos en todas partes. Esto tiene que tener un costo a los países, un costo económico, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, los seres humanos, el planeta entero, hemos llevado a cabo opciones de política pública que han destruido parte de nuestro planeta, y eso se ha reflejado en los cambios climáticos. Las olas de calor que está viviendo el planeta tienen que ver con el problema múltiple de contaminación. Y en algunas ciudades, el caso de Madrid, este verano fue durísimo, con consecuencias en muertos, pero también con consecuencias económicas importantes. Yo creo que todos tenemos que reflexionar sobre el tema, inclusive los que vivimos en esta parte del mundo, ¿no? Yo ahorita en septiembre viajo a Madrid y... Bueno, lamentablemente se nos cayó, pero bueno, era José Manuel Puente, economista y profesor universitario. Les vamos a poner este tema, uno de nuestros favoritos, Shut Up and Dance con Walk the Moon. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.